Agradezco la retroalimentación. Bueno, partamos entonces. Estábamos ya haciendo nuestras aplicaciones. Em, una recapitulación rapidita. Decíamos, para empezar con todo esto y en el mejor ánimo de cumplir nuestro objetivo, contribuir a las decisiones económicas, lo que queremos hacer es identificar revelaciones significativas y estas podrían provenir de, por ejemplo, eh, encontrar cambios significativos en la composición de estructuras, decíamos, si de un momento a otro, de una gestión a la siguiente o a las posteriores, se ven alteraciones de ese tipo, podría llamar nuestra atención, podríamos indagar un poco más. Luego, coherencia con el modelo de negocio y con la estrategia de la organización. Claro, si la organización tiene algún tipo de directriz que em, está presente en su planificación estratégica, bueno, pues veremos que eso también tiene que estar eh, presente, reflejado de alguna forma en los números. Y en relación a la coyuntura y el contexto económico, bueno, pues también hay muchas veces fuentes de información em, que podríamos estar destacando, porque, claro, ante desempeños abismalmente distintos a los que podríamos esperar de ciertos contextos, entonces también es prudente indagar, ¿no? Es cómo es que se ha llegado a ese tipo de desempeño. Entonces les presentaba este marco de trabajo para el análisis financiero, que partía por primero definir el propósito y el contexto del análisis. Habíamos dicho, va a ser diferente la prioridad que tome un oficial de crédito para decidir si se otorga o no un préstamo a alguna empresa a el análisis que realiza un inversionista en títulos de renta variable, es decir, en acciones de ciertas compañías, para hacerlas parte de su portafolio personal, por ejemplo, ¿no? Entonces son distintos los elementos que vamos a tener que priorizar. Luego pasaríamos a la recolección de insumos, de información. A veces pensamos que esto se limita a los estados financieros. No, habíamos dicho, también se podrían hacer em, el uso de técnicas adicionales, complementarias e incluso cualitativas, decíamos, ¿no? De entrevistas, de ver cuáles son las perspectivas también de los ejecutivos y del personal de la compañía. Bueno, ahí también piensen que como en la siguiente materia vamos a tener, por ejemplo, modelado, les decía, ¿no? Hacer proyecciones financieras que también otros em, lo reflejan bajo ese término. Claro que los modelos tienen algunas características diferentes. Los modelos tratan de llevar las operaciones de cualquier compañía a ya términos numéricos y de, bueno, tratar de hacer una relación consistente de cómo funcionan esas operaciones que derivan, por supuesto, en los números. Pero a lo que voy es a que ahí, ¿quién mejor que los propios ejecutivos respecto a las expectativas a largo plazo para decirnos qué es lo que se espera o no se espera hacer, ¿no? Seguramente habrán compañías en las que se están previendo expansiones agresivas, por ejemplo, ¿no? La apertura de nuevas plantas, nuevas inversiones, y en otros casos probablemente lo contrario, ¿no? Entonces ellos, al ya darnos una pauta de que, por ejemplo, los dueños, los accionistas están muy preocupados por la situación, por el contexto de incertidumbre internacional, entonces van a vender, por ejemplo, algunas unidades de negocio, bueno, eso ya nos da una pauta para lo siguiente, ¿no? Que es el procesado y la transformación de toda esa em, cantidad de insumos que hemos recolectado para convertirlos en información útil, ¿no? Información que sea sobre todo interpretable, valiosa, que esté sistematizada además. Aquí solamente recuerden esa recomendación que les hacía, ¿no? No por tener 300 páginas y por tener 50 gráficos en un informe, todos pueden estar muy estilizadamente colocados con colores, con una estética, una paleta bien elegidos y demás, pero eso no es tan prioritario para nosotros, ¿no? O sea, para nuestro lado, lo que queremos más bien es que
la identificación de los insights tenga consistencia, tenga un respaldo, un sustento. Porque esta es la parte principal, decíamos, ¿no? Este etapa 4 dentro del marco de trabajo em, general, es poder analizar e interpretar para dar respuesta directa luego a las preguntas que habíamos realizado. Entonces aquí hay respuestas concretas a preguntas sobre si se decide invertir en esa compañía, se tiene un grado razonable de probabilidad de que vaya a cumplir con em, la corriente de flujos de efectivo futuros, ¿no? O sea, que vaya a devolver el dinero y que vaya también a pagar intereses. Entonces, bueno, en base a todo el recorrido que se ha hecho, podremos responder a eso. Y finalmente, algo que les decía no está tan presente, digamos, en los marcos de trabajo de las instituciones, de las agencias calificadoras a veces, pero siempre es hasta por prudencia bueno dar seguimiento, ¿no? Uno se pone la soga al cuello a sí mismo, entre comillas, porque lo que ha hecho a lo largo del tiempo trabajando, monitoreando una empresa, es plantear supuestos, ¿no? Sobre cómo se va a desenvolver a futuro. Entonces, esto de dar seguimiento tiene que ver con contrastar más adelante para poder agudizar el juicio profesional en el sentido de que uno ya va a poder, pues, hacer las comparaciones respectivas, ¿no? Si de verdad se ha dado lo que uno esperaba. Y ojo con esto, ¿no? Nunca es que se va a dar exactamente la predicción que se había anticipado, ¿no? O sea, nadie tiene una bola de cristal, les decía, nadie puede predecir el futuro, pero lo que sí vamos a hacer, y esto lo vamos a retomar si nos encontramos en la siguiente materia, em, vamos a hacer un juego de lecciones aprendidas, ¿no? Porque si nosotros decimos el resultado neto en los siguientes años va a ascender a 20 millones de bolivianos y resulta que nos distanciamos mucho de ese monto, al final no terminan siendo más que 5 millones de bolivianos de resultado neto, más que enojarnos y frustrarnos porque no ha llegado a ser el monto que esperábamos, bueno, lo que hay que entender es el por qué, ¿no? O sea, ¿dónde nos hemos distanciado más? Es porque al final las ventas que estimábamos no se han alcanzado o de repente el ingreso operativo es muy similar al que habíamos predicho, pero son los costos los que se han salido de control. O tal vez los gastos operativos, o tal vez algún otro elemento por ahí. Imagínense que hasta la utilidad operativa, las proyecciones del estado de resultados hayan estado muy cercanas, pero son los gastos financieros, por ejemplo, los que nos han comido la utilidad. ¿Y por qué llegarían a cifras tan elevadas? Bueno, pues porque resulta que em, las tasas han empezado a subir estrepitosamente y, bueno, todo el endeudamiento que imaginábamos obtener a 6%, 8%, 10%, lo hemos tenido que obtener a 20, 25, 30. Bueno, ya, pues, obviamente es un ejemplo burdo que estoy dando, pero el punto está ahí, las lecciones van a venir, ustedes van a poder entrenar esto de lo interpretativo en la medida en la que vayan estudiando cada caso, vayan empapándose de la mayor cantidad de información crítica posible, porque bueno, ustedes viven en una época en la que el acceso a la información no es tan complicado como para mi generación, por ejemplo, ¿no? O sea, sigue siendo complicado, pero no lo es tanto como solía ser. El punto tal vez está más en saber discernir a qué información le voy a prestar atención, porque ustedes tienen demasiada exposición, ¿no? Demasiado estímulo ahí en un sentido de que eh, todo está tratando de captar su concentración, su atención. Entonces hay que saber darle prioridad a algunos temas, ¿no? Bueno, eso entonces ahí como recomendación, como les decía, ¿no? Ahí coloquialmente, aun si no les están pagando, o sea, aun si ya no les están remunerando por cierto trabajo, bueno, pues a ustedes les podría favorecer el hecho de que como analistas, si es que habían hecho supuestos, hasta por curiosidad les diría, ¿no? Uno eh, había hecho cierta proyección de repente y bueno, luego quiere saber si efectivamente salía como esperaba, ¿no? Entonces ahí es donde uno va teniendo las mejores lecciones de cómo puede ir estableciendo eh, mejores supuestos para sus modelos.
Bueno, ya en las herramientas habíamos empezado con este análisis vertical, que decíamos una participación relativa de cada cuenta sobre una categoría en común para cada uno de los estados financieros. Mostrábamos ahí de dónde provenían esos números. No hemos hecho, obviamente, un desarrollo muy extenso porque esto es algo que, como decíamos el lunes, un niño de cuarto de primaria podría computar. El punto está más en la identificación, ¿no? Y en los posibles enlazamientos, les decía, con em, otras herramientas y con otras métricas para poder empezar a establecer un tejido conclusivo que trate de dar una interpretación integral, ¿no? Del desempeño, de las decisiones em, que ha tenido la compañía en el último tiempo. Entonces, bueno, aquí ya lo veíamos en un caso aplicado. Teníamos 8 gestiones en este de Sofía del 2014 al 2021, con el último cierre en 30 de junio de 2022, hace poquito cerrado. Pero solo de verlo en estas cifras, decíamos, es aquí difícil evaluar comparativamente cuánto pesa cada cuenta respecto de los ingresos. Así que una manera de em, transformar eso es el análisis vertical o estructural también que llaman algunos. Y ahí muy rápidamente ya sus compañeros habían identificado esto, por ejemplo, ¿no? Los gastos de comercialización que se están haciendo o se han hecho mayores en los últimos 8 años. Han pasado de representar el 10% de los ingresos en 2014 a casi el 20% ya en el último año. Pero ese porcentaje del último año en realidad no es algo que haya surgido solo en el último año, sino, como bien decía una de sus compañeras, desde prácticamente 2018 se había dado ese fenómeno, o incluso si vamos más atrás a 2016, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que empezar a tejer las conjeturas para irlas enlazando y, bueno, tener una respuesta consistente en el informe que vayamos a realizar. Ahí, como hemos visto, también se vale si se tiene accesibilidad, preguntarle incluso, ¿no?, a los ejecutivos de la compañía qué es lo que ha motivado más esta subida en los gastos de comercialización, por ejemplo, ¿no? Si era una hipótesis que yo planteaba, una competencia cada vez más eh, fiera, más exigente, em, o tal vez, bueno, justamente como decía su compañera, tal vez alguien lo atribuiría a la pandemia, ¿no? Pero veíamos que no era así, que era más bien algo que se venía dando desde hace ya un tiempo. Y bueno, el otro lado donde teníamos también algunas diferencias del costo de ventas, que de casi un 80% la primera gestión, baja un promedio de 70 por ahí, ¿no? Los últimos 3 años son 70, 67 y 72, entonces promedian 70 el último trienio. Así que, bueno, ahí tenemos que ver que también podrían ser un asunto de procesos productivos, de eficiencia, de tecnología, de reducción de mano de obra directa, por ejemplo, de cambio de insumos, de cambio de proveedores, bueno, un sinfín de posibilidades, ¿no? Y ojo, no se olviden, la parte interesante aquí está de nuevo en poder interpretar ya esa calidad del desempeño, ¿no? De qué es lo que se ha hecho. Lo propio en el balance general, habíamos tenido nuestra primera aproximación y aunque esto estaba un poco más em, difícil de apreciar, lo que les mostraba, ¿no? Sobre la deuda, por ejemplo. Interesante también este tema de anticipos a proveedores. No sé si lo habíamos mencionado el lunes, pero si ven ahí, el 2014 representaban 10% sus anticipos y suben ligeramente el 2015 a 11, pero después prácticamente se desvanecen. Llegan a reducirse incluso a un 0% en 2017, ¿no? Que sabemos que no es cero porque la cuenta no existe ese año, sino porque aquí no hay decimales. Entonces, esta es la razón por la que estaría reflejando un cero redondeado, ¿no? Pero el punto está en que si lo vamos a ver gráficamente, como espero que hayan podido abrir el Excel de la solución en Moodle. Esto también se lo podría em, convertir en un formato gráfico, ¿no? Visual. Seguramente en sus materias de TICS, por ejemplo, están usando ya software de analítica, inteligencia de negocios. Entonces ahí nosotros sabemos que
Muchas veces las cosas entran más fácil por los ojos, ¿no? Y una gráfica puede decir más que 1000 palabras o que mucho texto a veces en los informes, así que por eso es que algunos prefieren la versión gráfica. Pero ahí vamos a ver cómo estos anticipos a proveedores que representaban cierto nivel en los primeros años de este lapso que hemos elegido, de este rango de periodos, se convierte en nada, ¿no? Y eso obviamente, ¿qué nos hace pensar? Bueno, eh, habría que ver aquí, eh, ahorita está en porcentaje, ¿no? Igual lo vamos a ver en versión gráfica, pero lo que les decía es que si anticipos a proveedores está en 10% el 2014 y las disponibilidades llegan a 11%, el 2015 esos anticipos a proveedores suben 10% aproximadamente y ya las disponibilidades están en 3%. Entonces, seguramente esto llama la atención de la gerencia y hacen que para evitar eh, una posible caída, un riesgo de liquidez, luego las disponibilidades vuelven a 8%, pero ya esta cuenta de anticipos a proveedores empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar un montón. Y ya para el 2017, que justamente es el año donde está esto en cero, las disponibilidades vuelven a 11%. Entonces yo me puedo dar cuenta como gerente a veces que estoy colocando recursos en alguna cuenta en la que no es imperativo que estén, porque yo estaría incurriendo en un costo de oportunidad, ¿cierto? Si ese dinero, por ejemplo, no está en las cuentas del banco o como aquí, ¿no? Inversiones temporarias son cero hasta el 2019 y el 2020 recién se incorporan, porque probablemente antes no se hacía uso de ellas, ¿no? No se hacían inversiones temporarias. Entonces, ya en los últimos años ha habido excedente de liquidez suficiente, tal vez, como para tener estas inversiones temporarias. Aunque habíamos dicho, ¿no? Que el desempeño en ganancias pérdidas del último año había sido el más deficiente. Bueno, todo eso es lo que hay que empezar a analizar, indagar, conectar. Pero aquí ya tendríamos una primera deducción también que puede parecer consistente, porque claro, si yo soy Sofía y tengo un gran poder de negociación, ¿por qué les estaría anticipando tanto dinero a los proveedores? Si más bien probablemente ellos son los que están compitiendo por trabajar conmigo, ¿no? Entonces ahí lo que han visto, por ejemplo, en Cinco Fuerzas de Porter, ¿no? Rivalidad competitiva, la amenaza de sustitutos, de nuevos entrantes, el poder de negociación de proveedores, clientes, se refleja aquí, ¿no? Se refleja en este anticipo de proveedores. Un día de un momento a otro uno puede agarrar y decir, bueno, les estoy entregando demasiado dinero por anticipado, así que a partir de ahora no van a haber anticipos. O si antes había un anticipo de, qué sé yo, 40%, entonces ahora va a ser de 5% máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente solo por darles dinero por adelantado, yo me estoy quedando en un riesgo de liquidez. Y bueno, son temas, son aspectos que van a ir exponiéndose, ¿no? Hemos quedado por acá en el análisis horizontal. Y este es el que establece ya tendencias considerando a el primer año del rango que escojamos como año base. Pero aquí sí había que hacer una em, advertencia, un señalamiento previo, y es que los efectos inflacionarios pueden distorsionar las interpretaciones a las que lleguemos. Es por eso que decíamos, ya sea cualquiera de las dos vale, habíamos dicho, ¿no? O sea, puede ser que yo estas cifras extraídas de los estados financieros de 2020 las pueda inflar para llevarlas a términos de 2021. Eso es lo que quiere decir aquí esta columna 2020 ERE, 2020 reexpresado. O puedo hacer lo inverso, es decir, puedo tomar las de 2021 y deflactarlas a términos de 2020, si es que 2020 fuera mi año base y voy a trabajar solamente con esos dos periodos, ¿no? Pero cualquiera de las dos me sirve y con cualquiera de las dos llegaría a estos mismos porcentajes, ¿no? Ya sea que inflado o que deflactado, los porcentajes de aquí deberían ser los mismos, los cambios me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque el año base va a seguir siendo 2020 y todas las em, cuentas van a estar en 100% en ese periodo, pero este porcentaje, ya sea de incremento o de decremento, em,
si usamos una vía inflada o deflactada, no va a haber problema, la vamos a eh, tener en el mismo nivel. Ahora, lo que sí, las formas de presentación, que creo que es donde habíamos quedado y estábamos mostrando los ejemplos, aquí, por ejemplo, está en una base de 100%, ¿no? Habíamos dicho todo lo que esté por encima de 100% es un incremento y todo lo que esté por debajo de 100% es más bien una reducción. Entonces, por ejemplo, en este 93 de resultado antes de impuestos, 93% significaría que el monto de 2021 es 7% menor al 100% de 2020, ¿no? Y bueno, aquí se refleja porque si vamos a los valores en términos absolutos, esto baja de 80.000 a 77.988. Entonces, eso es lo que hay que ver por acá. Entonces, lo propio en el balance, aquí ya, bueno, descubriendo algunas cosas, estas cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, bueno, aquí las ventas han subido, lo cual tiene una connotación positiva. No, de nuevo, ¿no? Las conclusiones hay que dejarlas un poquito para el final, para cuando ya hayamos recorrido la mayor cantidad de aspectos posible y tomando notas, por supuesto. Pero, como les digo, ¿no? A veces hay estas visiones un poco apresuradas, entonces alguien podría apurarse a decir ahí, en el ingreso operativo, en las ventas, había un incremento de 168%, o mejor dicho, de 68% sobre el 100% del anterior año. Y por ende, esto ya es una razón para saltar de una pata, ¿no? Y felicitarlo al gerente y darle una estrellita. Pero ustedes ya pues, saben que eh, esto tiene que ir un poco más allá, ¿no? Una de las primeras preguntas que podrían hacer, y de alguna manera la señalaban también sus compañeros del lunes, es que si esto sube en 68% de un periodo a otro, veremos cómo van a subir las cuentas por cobrar, por ejemplo. Y ahí hay algo interesante, ¿no? Si bien los ingresos han subido casi en 1 millón de eh, bolivianos, eh, poco menos, considerando el dato reexpresado. Em, las cuentas por cobrar se han incrementado de 43.500 reexpresados a 183.000. Es decir, es un incremento de 321%, o representarían el 421% respecto a la cifra del año pasado. Entonces ahí ya nosotros puede empezar a em, surgir la interrogante, ¿no? Tal vez aquí ya ustedes intuitivamente lo que solicitarían es pensar, por ejemplo, qué información adicional quisieran. Ya, ok, esto es de 2 años, así que quiero los estados de años anteriores, tal vez para comparar, ¿no? Tal vez este 43.000 es un monto más bien atípico, que solamente se ha dado ese año por un contexto que sea de pandemia o lo que sea que se dedique a esta empresa. Y los anteriores años también eran números de 6 cifras. Entonces era algo más bien normal, este sería el atípico. Entonces ustedes ya se van dando cuenta, podría ir más atrás en el tiempo o podría agarrar y comparar con otras compañías del sector, ¿no? O las empresas que más se reconocen, digamos, como competidores de esta firma. Entonces lo que quiero empezar a hacer es em, hilar más fino para saber si es que esto podría ser algo de lo que preocuparse o no, ¿no? Pero de nuevo, ahí no sirve de nada ser apresurados y decir, 421 es una subida muy fuerte porque aquí los ingresos solamente suben en 68%, entonces están mal las cosas, ¿no? No es tan em, rápida, no es tan ágil, digamos, la conclusión a la que se puede llegar, ¿no? Entonces, bueno, para esas reexpresiones que decíamos aquí, por ejemplo, si vemos el balance de la PIL en 2014, 21.211.000. Y luego vemos el del 2015, aquí están las disponibilidades, pero ya no dice 21 millones, ¿no? Dice 22 millones. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, teníamos que tomar em, las cotizaciones de la UFB y respecto al boliviano para cada una de las fechas de cierre y ahí veíamos, ¿no? Como ese 21.211.000 se convertía en ese 22.114.000.
Ahora, sé que ustedes no han visto estas cotizaciones ya en los últimos años, en los ejercicios que les he pasado. Te vamos a eh, considerar también por qué. Pero espero que hasta acá no hayan consultado respecto a cómo funciona, por ejemplo, la parte del cálculo, ¿no? No sé si les van surgiendo dudas, háganlas llegar em, para poderlas ir abordando, pero justamente, ¿no? Aquí creo que ya no habíamos tenido tiempo, ¿no? Para darle aquí el debido análisis. No sé si ya en la versión, eso que esto está en la nominal, ¿no? Podríamos ver aquí la de positivos y negativos. Esta ya está inflada, pero está en la versión positiva y negativa. A ver, mejor me voy para el Excel y así nos quedamos mejor. Bueno, esta es la hoja de trabajo con la que contaban. Tenían ahí los datos que estaban en el PDF, solo que ya copiados, ¿no? Para que puedan ir directamente a hacer sus cálculos y que no están eh, perdiendo el tiempo copiando datos, por ejemplo, ¿no? En realidad, de nuevo, sé que a veces suena un poco polémico, pero no están aquí para aprender a copiar datos o para poner eh, los números en formatos estéticamente atractivos, ¿no? Sino más bien están para directamente hacer el cálculo y la interpretación. Así que yo directamente me voy a venir aquí a la resolución con la que ustedes ya cuentan y voy a hacer algunos comentarios de cómo hemos procedido, ¿no? Para empezar, esta columna la he dejado eh, inmovilizada para que sea donde sea que estén, ustedes puedan saber a qué cuenta nos estamos refiriendo ahí. Y tendrían los datos hasta acá, ¿no? Hasta el 31 de diciembre de 2021, donde si es que han hecho la revisión, habrán encontrado que esta cotización de la UEF es del 10 de diciembre de 2020, no del 31. Y dirán, ¿por qué es del 10 de diciembre? Y además se repite en 2021. ¿Significa que se ha mantenido la cotización? No, para nada, ¿no? El índice de precios ha seguido subiendo, pero en algún momento de la materia hemos hecho alusión a que hay una disposición normativa emitida por el CETENAC, que es el Consejo Técnico Nacional de Contabilidad, eh, en la que figura que eh, el ajuste por inflación se iba a suspender. Entonces, por eso es que mantienen estas dos cotizaciones acá. Ahora, desde una perspectiva de lo que nosotros queremos hacer, probablemente valga más la pena que nosotros coloquemos aquí las cotizaciones em, medidas por el INE, ¿no? Yo, ¿por qué las he dejado así? Porque simplemente para tratar de preservar lo que se ha ido viendo reflejado en estos estados financieros presentados, obviamente bajo esta disposición normativa, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy? Por ejemplo, aquí en el estado de flujos de efectivo, aquí abajo, si ustedes ven aquí disponibilidades e inversiones temporarias al inicio, ¿no? Tienen aquí 565.504.288. Pero estos 565 que son las disponibilidades al inicio, 565.504 seguramente no son las que están acá, ¿no? Si nosotros sumamos esas dos, no nos da 565. Entonces, dice 546, 277.000. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, lo que ocurre ahí es que vamos a tener que tomar, por ejemplo, acá la suma de esos dos montos y multiplicar por la cotización al final respecto de la cotización inicial. Y ahí llegamos a esos 565 millones, que era el dato que teníamos hace un ratito, ¿no? Donde está 565, 504, 288. Y si lo ponemos ahí en una fórmula, es el monto que simplemente se ha reexpresado. Ahora, ¿por qué yo mantenía esas cotizaciones que decíamos? Aquí, por ejemplo, si jalamos, nos va a dar ya con
con esas cotizaciones, la actualización, y pueden hacer esto con el resto de las cuentas, ¿no? Pueden revisar. Entonces, ¿por qué yo he decidido mantener lo que normativamente debería constar ahí? Porque si ustedes jalan estos dos, em, se está asumiendo y se está acatando em, esta cotización de 235,998 que se habría quedado, ¿no? En ese momento del 10 de diciembre de 2020. Entonces, solamente por eso que yo he preferido mantenerla así. Pero ya para fines analíticos de lo que nosotros queremos hacer, probablemente sea mejor incluir nomás acá las cotizaciones. Entonces, eso se lo bajan de la página del Banco Central. Ustedes ya han debido trabajar seguramente en alguna materia con estas tablas. Les sale algo por el estilo, ¿no? Como está acá. La UFB para el año 2021, entonces ahí tienen todas las fechas y bueno, toman las que correspondan para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Entonces sobre eso, espero que no haya eh, ninguna duda, no es algo complicado que no hayan visto. En los otros ejemplos van a ver algo similar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tigre lo he dejado justamente en lo que habría sido la actualización hasta el 31 de marzo de 2020 y luego mantenerla igual porque hay una suspensión ahí del ajuste por inflación. Lo propio en la INTI, lo propio en los Tajivos, lo propio en Sofía, ¿no? Así que es solamente por eso, porque si aquí hicieran las expresiones, entonces en estos casos van a tener que, para llegar a los mismos datos que están en los estados financieros, acatar esto, ¿no? Pero bueno, nuestra óptica, habíamos dicho, no necesariamente es esa. Así que para venir aquí a los datos inflados primero, ¿qué significa que están inflados? Que si nos vamos aquí al 2021, estos 4.279 millones serían la misma cantidad que las que tenemos en datos nominales, ¿no? 4.279 millones. Esa es la cantidad que está ahí. Pero todos los años anteriores los hemos llevado a términos de 2021. Entonces aquí, por ejemplo, dice diciembre 31 de 2015 en ya términos inflados, 4.124 millones. Y aquí simplemente hay 3.668 millones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos tomado, ahí está, hemos tomado el monto de 2015 y al igual que lo que he hecho ahorita yo con el saldo al inicio en el estado de flujos, tendríamos que tomar estas ventas netas de servicios y multiplicar este monto por la cotización última que tenemos aquí. Que de nuevo, ¿no? Es la de diciembre 10 de 2020, pero bueno, incluso si actualizáramos esto, sería la que nos permitiría llevar este monto de 2015, de cierre de 2015, a términos de 2021, ¿no? Entonces multiplicar por el 2, en este caso 35998, y obviamente dividir entre lo que cotizaba la OFB en ese momento. Entonces ahí yo estoy em, anclando ahí la fila en el denominador y en el numerador estoy anclando tanto fila como columna, porque cuando yo jale esto, quiero que me tome todavía esta celda, pero aquí quiero que se pase a los siguientes datos, ¿no? O sea, los de 2016. Entonces, esa sería la versión inflada de todo esto. La versión deflactada, y ahorita me paso a estos de promedio y desviación, que los vamos a ver en un ratito, pero la deflactación sería al revés, ¿no? Aquí, si recuerdan, esta era la cifra que teníamos en 2015, 3.668, y más bien la de 2021 es la que deja de decir aquí 4.000 pico millones, ¿no? Ya nos dice 4.279 millones, sino que más bien en 2021 dice 3.806. ¿Y por qué dice esto? Porque aquí hemos hecho el proceso inverso, es decir, hemos tomado el monto de 2021 y lo hemos multiplicado por lo que antes era nuestro denominador, ¿no? Ahora más bien lo hemos convertido en el numerador, sería la operación, la misma operación, pero a la inversa, ¿no? Hemos multiplicado por estos 2.09888 de la cotización de la UFB en 2015 y hemos dividido entre la cotización última de 2021. Entonces, allí lo que está ocurriendo es que el monto de 2015 se va a quedar igual y todos los siguientes se van a deflactar a
corresponder a estos términos de 2015, ¿no? Entonces, aquí es donde les decía, eh, ya en estas versiones, por ejemplo, del análisis horizontal, que teníamos en la diapositiva decía, ¿no? Horizontal al 100% nominal o decía horizontal con positivos y negativos en la versión o basados en las cifras infladas o al final horizontal interanual deflactado, dice, ¿no? Entonces veremos una a una. El nominal es simplemente computar qué es lo que está ocurriendo em, con cada cifra posterior a la del año base en términos de incrementos o decrementos. Entonces, por ejemplo, aquí, considerando los datos nominales, el 2016 las ventas han representado el 108%, considerando que el 2015 eran el 100%, ¿no? Ha sido un incremento de 8%. Luego habría una caída, porque ya el 2017 solamente representan el 102% del 100 original de 2015, ¿no? Luego en 2018 un 112, luego en 2019 un 120, aquí el 2020 hay una caída, afectó la pandemia, probablemente no tan significativamente como en otras empresas, pero sí termina afectando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podríamos decir que en 2021 no hemos llegado todavía a los niveles de 2019, ¿no? Estamos en 117. Pero no hay que olvidar que al tratarse estos porcentajes o sea, están basados en cifras que son nominales, em, estaríamos omitiendo el efecto de la inflación. Entonces, lo que nos convendría más bien es pasarnos a esta versión. Aquí está con positivos y negativos, ya es un tema de presentación, porque ¿qué quiere decir positivos y negativos? Lo que trataba de introducir un poco el lunes, ¿no? De que si bien algunos prefieren poner el año base como el 100% y en adelante todos los porcentajes contemplando ese 100% como medida inicial, es decir, como nivel base, ¿no? Eh, del eje que estén usando. Entonces, todo lo que está por arriba del 100% eh, significa un incremento respecto a ese año base. Todo lo que esté por debajo, como este 97, como este 67, significa una reducción. Entonces, aquí en vez de ver por encima o por debajo del 100, lo van a ver por encima o por debajo del cero, porque algunos prefieren los signos, ¿no? Es decir, agarran y dicen, bueno, yo más bien prefiero o estoy más acostumbrado a que me diga positivo o negativo para saber si ha subido o bajado respecto al año base y por eso es que está con cero. Pero aquí ya es una cuestión más de elección, em, diría, hasta de cada quien, no sé cómo les es más fácil interpretar, cómo les es menos confuso. Esto, por supuesto, lo podrían convertir directamente en algo similar a lo anterior. Aquí lo único que he hecho es, le he puesto un condicional solamente para que diga NA si es que hubiera algún error. Es decir, aquí el error que se está evaluando es justamente este cociente. El monto de 2016 respecto de 2015, ¿por qué? Porque alguna de estas dos cifras podría no existir, ¿no? Y si no existe, imagínense si en 2015 no existía esa cuenta, entonces tiene un monto de cero, aquí va a ser una división entre cero y la división entre cero va a salir un error. Entonces, no queremos errores para fines, aquí por ejemplo abajo tienen este NA, ¿no? Otras cuentas por cobrar no existía en 2015, entonces por eso sale que no aplica para esa cuenta, ¿no? En particular. Pero lo que estamos viendo es simplemente el cociente que les decía, ¿no? El monto de ese año en particular respecto al año base. Aquí, por ejemplo, en 2018, pues, el valor de las ventas en 2018 respecto de 2015, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí en los positivos y negativos es lo mismo, pero le he tenido que restar uno seguramente, ¿no? Aquí está. Entonces hacemos el mismo cociente, solamente que le resto uno para tenerlo ya en términos porcentuales en positivos y negativos. Pero si yo omitiera ese menos uno, aquí incluso podríamos ponerlo también, entonces yo volvería al formato anterior. Entonces, ahí está. Estamos con
por encima de 100 positivos y por debajo de 100 negativos. Así que es exactamente lo mismo. Ahora, aquí sí no están saliendo exactamente los mismos porcentajes. ¿Por qué? Porque esto está basado en datos nominales y esto está basado en datos ya expresados, ¿no? Esto está basado en inflados. Así que para ver tal vez si es que los porcentajes aquí son iguales en la versión inflada o deflactada, eh, nos acordaremos de repente de estos datos de la ganancia neta del ejercicio. Ahí está, ¿no? 247, 251, 52, 162. Entonces lo que quiero ahí es cambiar la columna que estaba en estos datos inflados y llevarla a los datos deflactados. Entonces esa sería la cifra de 2016. Ah, que por el condicional me está dando, este es J20. Entonces J20 lo tenemos que convertir en U20. Ahí está, el U20. Y con este U20 ya tendríamos el mismo cálculo, pero con los datos deflactados. Si vemos aquí, esta ya es la parte deflactada que habíamos hecho y tendrían que salir los mismos porcentajes. Si jalamos esto hacia acá, deberían ser exactamente los mismos porcentajes y tal cual. Si esto igual lo subimos hacia arriba, deberían ser los mismos porcentajes, pero ya con los datos deflactados. ¿Por qué? Porque ya sea que, les decía el lunes, inflen o que deflacten las cifras para poder em, trabajarlas en el análisis horizontal, les van a salir los mismos porcentajes, no importa cuál ruta decidan tomar. Ahora, eh, si tomaran una recomendación, una sugerencia, yo casi siempre he visto que la gente trabaja con datos inflados porque la deflactación a veces les resulta confusa, pero tomar los datos inflados es simplemente agarrar y llevar todos los años a términos de la última fecha con la que se esté trabajando en el rango de periodos que se ha escogido, ¿no? Entonces, eso para complementar la explicación de lo que hemos visto acá. Entonces, podrían venir también en positivos y negativos, decíamos, ahí depende de la preferencia del analista, pero lo que sí queremos ver es, por ejemplo, en este caso, qué sería lo más relevante que podrían encontrar, no lo sé. Aquí en esta versión nominal, por ejemplo, ya em, esta exposición basada en los cienes. En los gastos operativos, por ejemplo, no sé si hay algo que llame la atención, cuál está creciendo más, cuál está relativamente estable. Em, Pareciera que no se da el mismo efecto que en Sofía, ¿no? Estos gastos de venta, que seguramente son los que incluyen los gastos de comercialización. Ahí me he recorrido. Ahí estamos de nuevo. Estos gastos de venta no se han incrementado tan drásticamente, ¿no? Si lo vemos aquí en el vertical, no le hemos hecho mucha alusión, pero en el vertical tenemos algo relativamente estable. Para Telecel, estos gastos de venta se han mantenido en un rango muy estable, ¿no? Entre 10 y 12% en los últimos años. O sea, son 2 puntos porcentuales que se han movido. Mientras que en Sofía teníamos que se han duplicado, ¿cierto? Entonces aquí ya podemos ver esto, ¿no? No ha habido un cambio tan drástico. En los gastos administrativos, por ejemplo, sí en 2018 había un incremento importante respecto al año base, pero ya en 2019 esto eh, volvió a bajar, ¿no? Y seguramente porque ya en 2019 con la convulsión sociopolítica y demás, eh, la mayoría de las empresas empezaron a adoptar, em, diríamos, algunas directrices un poco más orientadas al manejo de la incertidumbre, ¿no? De los riesgos y demás. Así que tener empleados contratados, sabemos que es un riesgo, que es un costo fijo y que por ende hay que tener una
minuciosidad, pero muy, muy quirúrgica desde un punto de vista gerencial para poder contratar. Entonces, esos gastos administrativos ya de alguna forma están incluso en niveles similares a los de el año base, que en este caso es 2015. ¿No? Aquí solamente hay 7 periodos. Pero donde sí vemos un incremento es en estos gastos de operación, por ejemplo, ¿no? Que tienen un 34% más que en el año base. Esto en términos del vertical no se siente mucho, ¿no? Va de 13 a 12, luego 13 de nuevo y se queda en 15. Pero esto tal vez porque está muy indexado a las otras cifras. O sea, esto, si bien se ha hecho mucho mayor en términos aquí, ¿no? De 490 millones, han pasado a ser 658 millones. Bueno, ahí esa es la importancia también de contrastar entre el vertical y el horizontal, porque hay algunas cifras que podrían parecer mucho más significativas de lo que son, em, por los términos de la cuantía, por ejemplo, que representan, ¿no? Dentro de todo el bloque. ¿A qué me voy? O sea, les pongo un ejemplo. Si yo viera que creo que aquí en el bloque de los no operativos se va a notar más. Por ejemplo, aquí otros egresos dice que el 2016 representa un 6.646% respecto al año base. Y uno diría, pucha, qué miércoles, cuánto siempre ha crecido esta cuenta y debe ser una barbaridad de plata. No, pues más bien la razón por la que aparecen estos porcentajes que incluso en dos celdas ni siquiera aparecen porque deben tener hasta, tienen un negativo ahí, o podrían tener 4 o 5 cifras, estaba pensando yo, pero no habían sido porque son negativas. No, pero el punto es que 1000% o 4 cifras de porcentajes, pues algo que parecería descabellado. Pero no, pues esto es porque el monto que está figurando ahí es muy pequeñito, ¿no? 400.000. Es como, no sé si escuchaban a veces cuando en los discursos sobre algunas empresas estatales, eh, para salvar, digamos, malas decisiones, salían a la palestra a veces los políticos, los ejecutivos y decían, entre el año pasado y este año hemos tenido un incremento de 200% en las ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pucho, uno dice, ¿quién es el genio maravilloso que está pues en la gerencia de tal empresa estatal que le den una medalla, ¿no? ¿Qué miércoles sube pues sus ventas en 200%? Pero claro, pues si vendías 50 pesos el año pasado y ahora ven 150, claro, has incrementado en 200% tus ventas. Pero muchas veces esa es la razón por la que vale la pena hacer una comparación, digamos, ¿no? Entre el vertical y el horizontal, porque puede ser que ahí, por eso les digo, o sea, es difícil que uno agarre y diga de una herramienta y de una tendencia o de un eh, monto o porcentaje atípico que yo esté encontrando, ya voy a sacar una conclusión así muy sustantiva, no, pues difícil que pase eso, ¿no? La primera, viendo la primera herramienta, no, pues esto va a ir poco a poco con el tiempo. Donde sí yo les em, pretendía hacer también alguna alusión era esta contrastación también, ¿no? De la depreciación y la amortización. ¿Tiene sentido que la depreciación esté creciendo en una compañía de capital intensivo? Por supuesto, tendría más bien esto sí tendría que estar creciendo, ¿no? Puede ser que aquí en términos del análisis vertical no se vea mucho, a pesar de que sí hay nomás un efecto pronunciado, ¿no? De 19, 18, 20 y luego 23, incluso 27 en 2020, pero que luego volvió a 23. Entonces, digamos que salvando este que podríamos considerar em, el más atípico, no estadísticamente, pero el más atípico a simple vista, esto estaría en un rango de unos 4 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, digamos que hay nomás una subida pronunciada. Pero aquí se ve más. Ahora, ¿tiene sentido? ¿Debería preocuparnos? No, pues porque es un gasto más bien que refleja que se están haciendo inversiones, ¿no? Y en una compañía de telefonía móvil y muchas otras cosas hoy, que es Telecel, es imperativo, ¿no? Y este que es más bien una versión un poquito inversa, es el servicio de asistente técnica, ¿no? Que era 360 millones, luego baja a 243 millones,
Y luego ya hasta 2021 está en 306 millones. Pero de nuevo, aquí también puede verse esto de que parecería, digo, entre 360 millones y 306 millones acá. Parecería que la diferencia son esos 60 millones, pero claro, cuando ya hacemos el monto inflado de 2015, no solo es una diferencia de 60 millones, es de casi 100 millones, ¿no? Y por eso tal vez eso se esté haciendo más agudo acá, ¿no? O sea, lo que era 100% en 2015 se reduce en el 16, en el 17, en el 18 y en 2021 no llega a ser ni siquiera lo que era el 2015 en términos nominales, pero ya en los inflados o deflactados, em, aquí es una brecha de casi 76%. O sea, representaría 76% en esta versión. Es una caída de 24%. Y finalmente, esta última versión que dice interanual. Para el interanual he usado el deflactado. Y para cada uno he usado uno de los sets de datos para aprovecharlos todos, digamos, para poder usar todo lo que está ahí en su libro. Pero no porque necesariamente deba ser así, ¿no? Simplemente porque esto está para ejemplificar, para que ustedes lo revisen, le hagan, como hemos dicho, ingeniería inversa si quieren, o le encuentren errores, mejor si es que existiera algún error y lo identifican, bueno, pues eso se premia, porque obviamente significa que están revisando el material. Pero no significa que esta versión siempre tenga que ir con el nominal o que esta versión siempre tenga que ir con el inflado y la otra con el deflactado. Simplemente lo hago para poder usar todo lo que sea eh, preparado, ¿no? Este interanual es algo que también estilan eh, algunos analistas y se basa en la crítica que se hace a esta versión principalmente de que al final cuántos años utilizo, ¿no? Hacia atrás. En general, como han visto en los ejemplos, a ver, volviendo ahí las diapositivas, creo que aquí tenía bueno, no es un horizontal o un vertical, pero sí está extraído de un informe de un prospecto de emisión, por ejemplo, ya que hay 4 años hacia atrás, ¿no? Igual, casualmente Telecel, pero claro, esto implicaría que el año base se va a volver el 100% y podría hacer que estos porcentajes cambien. Entonces, por eso es que algunos defienden que debería ser esto un cambio solamente interanual, es decir, entre cada par de periodos, ¿no? Entre 2015, 16, 16, 17, 17, 18 y así sucesivamente. Entonces aquí, por ejemplo, para estos gastos de administración, entre el 16 y el 18, que están basados además en los términos deflactados, lo único que estamos haciendo es ese cociente entre la cifra al final de 2018 respecto de 2017 menos uno para tenerlo en positivos y negativos y saber cuáles son los movimientos. Pero igual aquí estamos expuestos a los cambios fuertes de los atípicos. ¿No? Aquí se nota que esta columna, por ejemplo, tendría que ser igual a esta columna, ¿no? Y creo que eh, eso se puede evidenciar. Ya en la siguiente, en 2017 respecto de 2018, obviamente ya no lo son, porque esta se está contrastando con el 2015, con el año base, mientras que esta se está comparando con el año contiguo, es decir, el em, 16. Entonces, la razón por la que estos están mostrando así. Pero, si bien algunos, como les digo, prefieren esta vía, es mucho más susceptible, sensible a el movimiento de ciertos atípicos, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es lo que a veces dicen algunos economistas, ¿no? Si una cifra por alguna razón sube mucho en cierto periodo, en el siguiente lo más probable es que baje también con fuerza, ¿no? O al revés. Entonces aquí vamos a tener un gran positivo en un año y al año siguiente en un gran negativo. Pero, o sea, esto se podría atenuar, digamos, con estas otras versiones comparadas con un año base. Pero lo que sí
es importante recalcar acá es que no se estresen tanto porque haya una versión definitiva que ustedes tienen que hacer y que es la única que les permite encontrar esos insights, esas interpretaciones de las que estamos hablando tanto, porque eso más bien está más bien sujeto a muchas veces hasta las em, convicciones o preferencias del analista, ¿no? ¿A qué me refiero? Uno puede haber estado muy acostumbrado desde el colegio a hacer el uso de decimales, como decía el lunes, o de que me gusten los ceros para poner positivos y negativos, o que me guste el interanual de alguna forma. El interanual, por ejemplo, aquí no va a salir exactamente lo mismo, ¿no? Entonces podría alguien decir, ah, no, yo prefiero más bien hacer ambos, ¿no? O sea, uno basado en positivos y negativos y otro basado en los cambios interanuales, porque ahí me van a ir surgiendo algunas regularidades. Em, Creo que en la versión gráfica se nota más la diferencia entre el interanual y los otros, pero el punto está en que ya sé más o menos dónde tengo que buscar, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer notar o qué es lo que más em, salta a la vista, por ejemplo, al ponerle este formato condicional para justamente reflejar esos cambios más drásticos a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, esos detalles respecto a los cálculos, a los montos. Y al final, como les decía, ustedes tienen aquí también algunos gráficos que los podrían empezar a revisar también. Sé que son gráficos bastante elementales de Excel, pero les sirven como primera em, inmersión, ¿no? Este tema del análisis sería muy em, valioso que los puedan revisar. Aquí, por ejemplo, están viendo la estructura de los activos, ¿no? De Telecel. Entonces, ¿cuál debería ser el activo que está ahí en azul, ¿no? En este azul un poco más oscuro. Si tenemos aquí todos los activos de la compañía y em, hablamos de una empresa de telecomunicaciones, entonces yo ahí me fijo y digo, ah, pues este es el activo fijo, ¿no? O debería ser el activo fijo. O qué más o menos podría ser el verde que está acá. Bueno, ese es el activo intangible. ¿Por qué? Porque, claro, Telecel necesita muchas licencias, ¿no? Para trabajar en sus otros modelos de negocio, en Tigo Star, por ejemplo, y seguramente otras licencias de operación, ¿no? Em, para sus actividades. Entonces ahí ya pueden ver, ¿no? cuáles son cambios, por ejemplo, drásticos que se hayan podido dar. Ahí la liquidez, por ejemplo, estaba un poquito mayor en 2017, pero luego se ha ido reduciendo, ya en 2021 se ha recuperado. De este lado tendrían el pasivo y el patrimonio. Y aquí creo que es donde mejor se refleja el uso de año base para el análisis horizontal, porque ahí pueden ver cómo ha ido evolucionando, partiendo el 2015 como si fuera un 0% en este caso, ¿no? Se está atendiendo los positivos y negativos, pero cómo se han ido desplegando tanto ingresos y gastos operativos. Entonces aquí tienen que justamente el que más ha ido creciendo en relación al año base, exceptuando en 2021, es la depreciación y la amortización. Y el que más, seguramente entre 2015 y 2016, este servicio de asistencia técnica tenía, ¿no? Esta orden desde arriba, seguramente, de que eh, se haga una mayor austeridad en este servicio de asistencia técnica. Entonces aquí ha habido una fuerte caída y ahí se ha tratado de mantener, aunque obviamente ya por temas seguramente ya de evolución de los precios em, ha vuelto a subir, pero aquí ha habido una política seguramente detrás, ¿no? La amarilla, por ejemplo, los gastos de administración, como que han subido, bajado un poco, pero aquí ya pueden tener en las gráficas
un insumo para empezar a redactar, ¿no? Y a mostrar, a describir un poco qué es lo que ocurre. Y este, bueno, ya que la conocían porque este está basado en el estado de flujo de efectivo. Pero como mencionaba sobre este, por ejemplo, no significa que este comportamiento eh, se vaya a replicar en todas las otras empresas, ¿no? Justo lo que mencionaba de estos gastos de venta que están aquí, que serían estos, ¿no? Los gastos de venta respecto a 2015 incluso se han reducido. Claro, seguramente ya usando los términos em, inflados, que son los que estamos viendo aquí, comparado con 2015, se han reducido los gastos de marketing, ¿no? Pero veíamos en el último caso aquí en Sofía que si nos vamos a ver esos gráficos, aquí están, ¿no? No hay tantas líneas porque no hay tantas partidas de ingresos y gastos operativos, pero aquí estaba, ¿no? Lo que mencionaban también sus compañeros el lunes. ¿Cuál es el gasto operativo en este caso que más se ha ido incrementando en el transcurso de los últimos años? Bueno, aquí ven la línea verde, estos gastos de comercialización respecto a 2015, el año base, pues han tenido en 2021 un incremento ya de más del 50% con respecto em, a ese periodo inicial, ¿no? Sin embargo, las ventas han crecido también, pero no han crecido tanto como los gastos de comercialización respecto al año base, ¿no? Entonces, no esperemos que en todos los casos haya ocurrido lo mismo. Cada compañía va a ser un caso independiente, separado, particular, y es por eso que amerita el debido análisis, ¿no? Entonces, podrían ustedes ya ir contrastando, ah, ok, ¿qué habrá pasado con el hotel, los Tajivos que están acá? Bueno, tienen todo esto para ir haciéndose preguntas, para ir indagando un poco. Aquí el hotel, lastimosamente, tiene sentido la gráfica, les hace sentido lo que ha ocurrido. Bueno, pues lastimosamente sí, no hubiéramos querido que, en general, ¿no? Desde nuestra profesión misma, ¿no? Le tenemos pues un cariño especial a las empresas, pero a la actividad productiva, a la gente que genera valor en el entorno. Pero bueno, lastimosamente ahí el 2020 por pandemia, esto atiende al contexto económico, como decíamos, ¿no? A la coyuntura, puede ser en 2019, porque esa es la línea de ventas, ¿no? De los servicios prestados. Hay una caída atenuada hasta 2019, pero ya más pronunciada en 2020 y lastimosamente se mantiene en 2021. Ojalá con las nuevas inversiones que están haciendo puedan relanzar desde el próximo año, pero em, también algo interesante aquí es, no sé si lo comparten, pero si uno, como habíamos dicho en la parte de flujos de efectivo, ¿no? Si uno deja de tener ingresos o flujos de entrada por ingresos en una empresa, probablemente tenga que endeudarse, ¿cierto? Y claro, si el flujo de efectivo no proviene de las actividades de operación, tiene que provenir de las actividades de inversión o de financiamiento. Entonces aquí podríamos hacer una primera eh, inferencia, ¿no? Entonces los gastos financieros están subiendo, habrán subido también las deudas, por ejemplo. Entonces aquí nos pasaremos, ¿no? Aquí al gráfico de evolución de pasivo y el patrimonio. Entonces ahí tenemos deudas em, con los bancos. Entonces están ahí. Los anaranjados son obligaciones bancarias y el 2020, por ejemplo, han tenido un incremento fuerte respecto a los años anteriores y seguramente ya se ha amortizado buena parte de ese monto porque en 2021 ya eh, vuelve a reducirse. Y en azul están también en hasta 2020 al menos en un monto significativo, aunque se reduce en 2021, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrán directamente em, pagado, cancelado todas esas deudas? Porque, ojo que acá los gastos financieros se están incrementando. Entonces ya tendríamos otra tarea para indagar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí entre estas obligaciones bancarias que se han reducido y aquí también? Hay también algo que aquí menciona como deudas financieras con los accionistas, pero que no se ve muy reflejado. Tal vez en 2015, y ahí, bueno, ya podrían empezar a
revisar aquí en 2015, por ejemplo, estas deudas financieras, sí, justo cabal. 2015, deudas con accionistas existían, 62.880, tampoco era un monto muy alto, pero que no vuelve a aparecer hasta el final del periodo que tenemos. Entonces, eso ya para ver, entonces, si es que las deudas se han reducido y estos gastos financieros en 2021 son el doble de lo que eran en 2015, o sea, se han incrementado en un 100%. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, ¿nos están cobrando más intereses o qué tipo de deuda estamos contratando? Ah, claro, tal vez el mercado financiero, como encuentra riesgo en las operaciones de un hotel hoy en día, encuentra mucha incertidumbre, entonces ya no te cobra un 10%, de repente te cobra un 20%. Pero bueno, son varios hilos conductores que podrían estarnos llevando a posibilidades, ¿no? Posibilidades que tenemos que aterrizar, que tenemos que sustentar en la búsqueda con otros elementos, ¿no? Igual acá esto era lo que aparecía y les decían de Sofía, en la evolución de los activos, ustedes ven este componente en amarillo al principio del 2015, pero que luego ya se reduce. Este 2015 que eran anticipos a proveedores y en contraste este azul se viene incrementando, ¿no? Este amarillo se reduce y el azul se viene incrementando. Bueno, esto es lo que les decía, es la versión gráfica de que esos amarillos, que eran anticipos a proveedores, probablemente han llegado a poner en riesgo la liquidez de la empresa. Los ejecutivos agarran y dicen, eh, yo ya no te voy a entregar tantos recursos por anticipado y como tengo un buen poder de negociación, si quieres seguir trabajando conmigo vas a tener que aceptar mis nuevas políticas. Entonces, claro, los otros eh, tienen que atenerse más, ¿no? Porque seguramente es muy buen negocio trabajar con ellos. Pero esos y varios otros elementos, ustedes ya los pueden ir revisando, ¿no? Ahí tienen las otras ejemplificaciones. Aquí, por ejemplo, es clarísima, ¿no? La subida de ventas por exportación de Tigre Plasmar. Y esto por una política que ya más regional, ¿no? Como están trabajando en coordinación, digamos, las plantas en distintos lugares de Sudamérica y no solamente en esta empresa, sino en varias, ¿no? Por ejemplo, si viéramos el caso de IASA y los requerimientos de Alicorp en Uruguay, ¿no? Alicorp es la dueña, bueno, se ha terminado de comprar a IASA en los últimos años, entonces eh, son estas lógicas que en algún momento mencionaba, ¿no? De que eh, hoy en día las corporaciones, en vez de construir su propia planta en cierto país, no, se fijan qué es lo que ya está construido en ciertos países, donde por logística les conviene, ¿no? Por reducción de gastos en términos de transporte y demás, contar con operaciones en algún lugar y bueno, se compran directamente toda la empresa, ¿no? Toda la planta para no estar construyéndola y perder el tiempo. Y es un poco lo que ha pasado, ¿no? Porque los mercados que estaba desarrollando en ciertos países podrían ser bien provistos por IASA. Y finalmente Droguería Inti, ¿no? Droguería Inti, que seguramente ahí podemos ver un comportamiento que refleje para el caso de una farmacéutica, va a ser pues tal vez de los mejores años estos de la pandemia, ¿no? Y aquí un poco eh, representado por los componentes del estado de flujos de efectivo, el 2020 y el 2021, ahí tienen los mayores niveles, ¿no? De los flujos positivos. En fin, eso ya para que ustedes lo vayan viendo y en la medida de lo posible, si les van surgiendo preguntas, las podamos absolver acá. Pero como ven, eh, se necesitan eh, todavía, ¿no? En matemáticas muy sofisticadas, sino más bien empezar a darle revisión, análisis, reflexión a toda esta información. Bueno, no sé si habría alguna consulta, duda. Ah, bueno, aquí teníamos una exposición de lo que sería el nominal, el em, inflado y el deflactado.
para el ejemplo que estábamos siguiendo, pero si es que no hay em, preguntas, daremos una introducción al análisis de razones, que como dice acá, son métricas basadas en el relacionamiento de cuentas. Hay cuentas que nos van a interesar convertir en cocientes, ¿no? Pongo ahí, se parece parece un signo de división y es justamente porque está representado de esa forma, ¿no? Un cociente es un numerador versus un denominador. Y aquí, de nuevo, no olvidar, ¿no? Para que esta razón, esta métrica suba, pueden pasar alguna de dos cosas, ¿no? Si es que esta métrica empieza a subir, significa o que el numerador está incrementándose o que el denominador se está reduciendo. Ojo, esto lo recuerdo porque a veces uno tiende a cometer errores cuando piensa que lo único que podría mover, ya sea para arriba o para abajo, esta razón o esta métrica es el numerador. Pero también podría darse que el numerador se mantenga estable en el tiempo, es decir, no se está moviendo nunca, y sin embargo la métrica está incrementándose porque es el denominador el que se está contrayendo, el que se está reduciendo, ¿no? Entonces, a veces esto nos lleva a interpretaciones erróneas, porque pensamos que la única vía de movimiento de estas razones es pues a través del numerador y eso obviamente es peligroso porque podríamos estar interpretando al revés, ¿no? O sea, podríamos estar creyendo que, como les digo, ¿no? Cuando uno se pone muy apresurado a hacer conclusiones sobre que si tal razón se está incrementando, digamos un margen, ¿no? Un margen de rentabilidad operativa se está incrementando, entonces debe ser porque los ingresos están subiendo y no necesariamente, ¿no? Puede ser que los ingresos sean los mismos o que incluso se hayan em, reducido, pero que el resto de las cuentas sea el que esté teniendo una contracción mucho mayor. Entonces, ojo con este análisis de razones, porque también hay que darle sus em, debidas pautas. A ver, em, dice acá, este análisis permite interpretar toda esta información de los estados financieros calculando valores relativos entre las partidas principales. Bueno, ¿cuáles serían estas principales? Vamos a tener una gama, como han visto en el texto y en los otros libros que tienen como recursos, pero siempre añadiendo la idea de que principales también va a depender de cada compañía en particular, ¿no? O sea, en algunas priorizamos, al igual que hemos hecho con las otras herramientas. En algunas compañías priorizamos algunas métricas, algunas de estas razones, y en otras más bien lo contrario. No serían otras las que son más importantes para nosotros. Ahora, recordar esto, ¿no? Una razón por sí misma no vale mucho. Pensar que teniendo solamente una liquidez corriente de 4,5 y decir que esto automáticamente ya es algo de qué preocuparse, sería no saber leer en contexto, no saber leer la posición que se está jugando en ese momento, como para decir si es bueno o malo, ¿no? Lo importante, como dice ahí, es, reiterándolo, desarrollar un juicio profesional para evaluar si es que un indicador alto o bajo puede representar algo con connotación positiva o negativa. Entonces, ese es de nuevo el objetivo de todo esto, ¿no? Complementando a lo anterior. Hay cinco grupos en general, diríamos en las razones más básicas de las que ustedes han leído y también de las que van a encontrar en común en los textos: liquidez o solvencia de corto plazo, endeudamiento o solvencia de largo plazo, actividad, rentabilidad y mercado. Ahí hay una alusión sobre con qué eh, concepto entre riesgo y rendimiento se relacionan más. Pero bueno, nosotros vamos a priorizar los cuatro primeros grupos por el tipo de empresas que tenemos en nuestro entorno, en Bolivia. Nuestro mercado todavía es un poco incipiente como para poder usar esas razones, pero de todos modos las van a ir estudiando. Y aquí les vamos a poner solamente como pincelado, ¿no? Para que se puedan aprovechar también en mercados internacionales en otro momento. Aquí están, por ejemplo, varias de las
razones que se utilizan para la evaluación relativa, que algunos prefieren en la construcción de portafolios de inversión y de sus inversiones. Em, una, sí, un detalle preliminar eh, es que consideren que si se está combinando un estado financiero dinámico con uno estático, esto alguna vez lo han debido escuchar, ¿no? En contabilidad, el estado de resultados es como un video y el balance general es como una fotografía. Bueno, esa eh, analogía se utiliza mucho. A eso nos referimos, ¿no? Con un estado dinámico y con otro estático. Pero ¿por qué esto es importante? Porque si es que vamos a hacer razones con cuentas que combinan las cifras de estos dos tipos de estados, no hay que olvidar que en el estático nos están dando los montos que se están reflejando en un momento en particular, mientras que en el dinámico nos reflejan, por ejemplo, en el estado de resultados, todo lo que se ha ido acumulando entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, por ejemplo. Entonces, aquí, por eso dice esto, se recomienda promediar los montos iniciales y finales, ¿no? De eh, el estado estático, bueno, del balance general, ¿no? Em, para que podamos cotejar de mejor manera con el monto del estado estático. Si yo agarro los ingresos, las ventas y las divido entre los activos, las ventas, no hay que olvidar, son el monto acumulado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, mientras que el activo me está mostrando el monto de activos solamente en la fecha del 31 de diciembre. Por eso es que aquí nos dice, se recomienda promediar. Lo que tenemos que hacer es tomar en el numerador las ventas y en el denominador el promedio de los activos entre el inicio y el final, entre lo que había en activos el 1 de enero y lo que hay en activos el 31 de diciembre. ¿No? O incluso dice que incluir cifras intermedias en el caso de modelos de negocio estacionales. Claro, si es un modelo muy estacional, y por ejemplo yo estoy usando los inventarios del balance, entonces tal vez me convenga para ganar un poco más de precisión, tomar los cierres de trimestre en el caso de esa cuenta, o sea, 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, para poder tener un nivel de inventarios más confiable, ¿no? Pero esto siempre supeditado, y me animaría a decir en general, aplicaría para todo el tema de análisis financiero. No se olviden que muchas veces estos trabajos no se hacen pues desde dentro de las compañías. O sea, puede ser que a mí me contrate una corporación y me diga, necesito un análisis de mi sector. Entonces yo te pago este monto por consultoría, ¿no? Y es una cifra muy, muy jugosa, muy interesante. Entonces uno se tiene que encargar, ¿no? De averiguar, de hacer las gestiones, de encontrar la información de las otras compañías de ese sector. Pero en este caso no está haciendo el análisis dentro de la empresa, así que tiene que buscar la información disponible y no se cuenta con tantos detalles. Entonces la premisa es, hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? Hay que trabajar con los insumos, obviamente siempre haciendo la mayor diligencia por tratar de recabar lo mejor posible y de nuevo, ¿no? Con el mayor grado de confianza que se pueda tener sobre cierta información, pero no siempre van a ser ideales las condiciones de datos con los que contamos. Porque se hace aquí la advertencia sobre este tema en particular? Porque a veces no tienen pues el dato de los activos al inicio del periodo, ¿no? Entonces, si no tienen la posibilidad de promediar, entonces no hay problema. Van a tener que tomar los ingresos operativos entre el activo al final del periodo, ¿no? O sea, solamente un dato aquí. Quisiéramos que sea el promedio, pero si no se puede hacer ese promedio, bueno, no importa, tenemos que trabajar con esto, sabiendo obviamente que el volumen de ingresos corresponde a todo lo acumulado durante ese año, mientras que el dato del activo solamente a un punto al final, ¿no? Entonces, eso em, como advertencia. Bueno, las comparaciones que se van a hacer pueden ser muestrales, es decir, tomar los datos de la compañía y hacer una contrastación con otras empresas. Dice aquí del sector, pero puede ser de la industria, de los distintos niveles, hasta llegar al modelo de negocio, ¿no? Lo que les decía el lunes. El qué tal y el hipermaxi no necesariamente
ejercen el mismo modelo de negocio, ¿no? Entonces, mientras más me pueda acercar al modelo de negocio, mucho mejor, ¿no? Para tener estas comparaciones. También se puede hacer una versión en series temporales, que es un poco lo que hemos hecho con las otras dos técnicas, con la vertical y con las versiones del análisis horizontal, que es comparar a la compañía consigo misma, pero en el pasado. Es decir, cómo ha ido evolucionando respecto de los datos que había sobre eh, su desempeño histórico. Y también un análisis combinado, ¿no? Que sería eh, un análisis tanto diacrónico como sincrónico. Es decir, aquí hay un ejemplo, ¿no? Tienen empresas de suministro de electricidad, gas y agua. Y estas son dos razones que me imagino ya se han podido familiarizar conceptualmente, la razón corriente y la prueba ácida, para algunos periodos entre, ya, pucha, esto está antiguo, 2009 a 2015, pero nos sirve simplemente para reflejar, ¿no? De que la comparación histórica la estaríamos haciendo ahí en términos de años anteriores y la comparación sincrónica o en este momento con el resto de las compañías estaría em, contrastándose con esas empresas. Pero ojo aquí, de nuevo, ¿no? Este sería un grupo de empresas de electricidad, la mayoría, pero habría que demarcar entre lo que es una empresa de generación de energía eléctrica o de transporte de energía eléctrica o de distribución de energía eléctrica, ¿no? Hay diferencias. Y hay diferencias porque se nota acá, digamos, en la gráfica, porque a veces se encuentran, de nuevo, ¿no? En los textos, la liquidez corriente o la razón corriente que está acá tiene que estar entre 1.5 y 2.5, por ejemplo. Y aquí tienen empresas o casos en donde la liquidez corriente está pues, por encima de 10 veces, ¿no? O incluso por encima de 15 veces en varias compañías, ¿no? Lo que sí es más todavía visible es que hay varios casos donde está por encima de 5 veces. Entonces, esto significará que es bueno, que es malo. Bueno, no vamos a apresurar a dar un veredicto todavía. Solamente estamos mostrando que también algo importante en todo esto que vamos a hacer, pero que vamos a continuar el lunes, es tener, en la medida de lo posible, evidencia empírica, ¿no? Sé que algunos textos dicen esto debería estar entre tal y tal, pero no se olviden, son textos que obedecen a contextos muchas veces con diferencias abismales respecto a nuestro entorno. Así que mucho cuidado con eso. También les voy a presentar una herramienta para que ustedes puedan darle algún monitoreo, seguimiento a las compañías locales. Pero bueno, por el tiempo nos quedaremos acá. Me quedo atento a sus consultas vía correo, que me han llegado algunas en estos días, así que estaba contento por eso, pero si es que no eh, prefieren hacerlo sincrónicamente, con mucho gusto las voy absolviendo por ese medio. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos reencontramos el día lunes.